Quiero pedirle a todos por un momentico que piensen en el día de su conversión, que piensen en el día que se convirtieron al Señor. Ese día fue un día maravilloso, el día de nuestra conversión. Ese día ocurrió un milagro que muy poco nosotros catalogamos como milagro. Ese día fuimos mudados del reino de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos trasladados de un lugar de muerte a un lugar de vida. Si hay algo que nosotros en lo cual debemos regocijarnos en Cristo Jesús, es de saber que hoy estamos en una condición distinta a la de muchas personas, en la cual también un día nosotros estuvimos en el camino de muerte, pero que por el poder de Dios fuimos trasladados a la vida, a la luz. Y muchas veces nosotros no entendemos ni hablamos de la importancia de la salvación. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entendemos que ese poder al que se refiere las Escrituras es lo que hace distinto al Evangelio. No son palabras simplemente, sino poder de Dios. El apóstol Pablo escribía a los hermanos de Roma y les decía que él no se avergonzaba del Evangelio, precisamente porque era poder de Dios. Por eso no se avergonzaba, porque era poder de Dios. ¿En qué consiste el Evangelio, hermano? No consiste en palabras, ¿cierto? Sino en poder. ¿Estamos claros? En el marco histórico, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, enmarca parte de una carta que el apóstol Pablo está escribiendo precisamente porque hay algunas personas que andan diciendo cosas que no son y que con palabrería quieren ganarse al resto y quieren justificar muchas cosas. Y el apóstol hace referencia a esto, como quien dice, por ahí hay muchos que solo son bla, 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 pero de poder nada. Y realmente nosotros, hermanos, deberíamos considerar este texto bíblico y presentarnos delante de Dios para ver cómo estamos nosotros como creyentes. Si en nosotros hay palabrería nada más, o palabras huecas, y no hay poder de Dios. Debe haber poder de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Debe haber poder de Dios. Vámonos por favor un momentico a la Biblia. Para ello vamos a usar el Evangelio según San Marcos, por favor. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos habla del endemoniado de Gadara, o el endemoniado gadareno, el cual era una persona que había sido tomada por demonios y llevada a los sepulcros. Se sajaba, se cortaba, rompía las cadenas, los grilletes con los cuales era retenido o se trataba de retenerle, y un día se tuvo un encuentro con Jesucristo. La palabra de Dios enseña en el verso 7 del capítulo 5 en San Marcos: cuando
el espíritu que estaba dentro de aquel hombre endemoniado supo que Jesús estaba en la región, clamó a gran voz y le dijo a Jesús: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole: Dios me llamó porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, y por lo cual el poder de Dios hace diferencia en el Evangelio, es que estamos tratando con un mundo espiritual. Con un mundo espiritual que no entiende de palabrerías, sino que entiende es del poder. ¿Estamos entendiendo? Quiero que todos ustedes, amados, los que están aquí presentes, los que nos escuchan, los que nos ven por la televisión, los que están atentos a esta enseñanza, si nosotros queremos vivir el Evangelio, debemos entender dos cosas. La primera, que no son nuestras fuerzas con las cuales nosotros podemos lograr la salvación de las almas o la conversión de las almas. No es con nuestra fuerza. Amén. Y número dos, que nuestra lucha no es contra hombre alguno, contra carne o sangre, no es contra algo de este mundo, sino que nuestra lucha es contra los poderes del mal, huestes espirituales de maldad, principados, potestades. Y las armas para enfrentar este ejército no son de este mundo, son celestiales. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo. Entonces debemos de entender eso, mi hermano. Como creyentes muchas veces vivimos lejos de esta gran realidad. Hay un ataque permanente de los demonios, de los espíritus. Permanentemente están atacando, están rodeando, no solamente a la persona que no tiene a Cristo, también al cristiano. Hemos errado muchas veces cuando se ha enseñado que el creyente no puede ser atacado por un demonio. Usted sí puede ser atacado por un demonio, que tal vez no sea poseído de otra cosa, pero los demonios permanentemente están atacando. Hay un ataque permanente. El diablo lo está atacando permanentemente. Y lo que busca Satanás es precisamente debilitar al creyente para luego llevarlo a un territorio de pecado. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pues bien, vemos nosotros aquí un personaje endemoniado en Marcos capítulo 5. Hago referencia a este pasaje bíblico porque en este texto bíblico se nos revela una realidad desconocida para muchos hasta entonces. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de cuántas veces el mundo espiritual cabe en el mundo físico. Hablamos de un hombre que está endemoniado. Cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?, preguntándole al demonio, y el demonio responde: Legión me llamo. La Biblia, mi hermano, nos indica inmediatamente que el demonio hace referencia a la palabra legión, y el escritor de Marcos nos apunta esa palabra, mi hermano, para connotar cantidad. Una legión era la conformación militar de 2.000 hombres, por lo menos, 2.000 soldados.
Es decir, que el endemoniado de Gadara tenía por lo menos 2000 demonios. Una legión tenía. Eso no se saca con Alka-Seltzer. No se saca, mi hermano, con remedios y pañitos de agua, o con una palabra bonita, o que yo hable bonito, o de pronto que yo use un léxico perfecto. No. Lo único que podía hacer algo por este hombre era el poder de Dios. Y hoy en día siguen las personas cautivas, muchas personas cautivas. Y nosotros como creyentes, amados, estamos capacitados, dotados para ejecutar lo que el Señor delegó en la iglesia, que es precisamente echar fuera demonios, implementar y ejecutar el poder de Dios. Pero ¿qué sucede, mi hermano? ¿Por qué muchas veces no ocurre así? ¿Por qué no ocurre de esa forma? La gran mayoría de creyentes hoy en día no ha echado todavía fuera un demonio. Les da miedo echar fuera demonios. Creen que eso fue en la época de Jesucristo y que ya no hay demonio en la gente. Es más, hay una doctrina dentro de la subcultura evangélica que dice que ya no debemos nosotros echar fuera demonios. Mire usted, hermano, eso es una mentira del diablo. No existe un marco histórico o un marco en el tiempo donde nosotros podamos decir: hasta aquí llegó el poder de Dios, de aquí en adelante ya no se efectúa. Muchas personas dicen también que los milagros, que ya no hay milagros, que los milagros fueron los tiempos de los apóstoles, que ya no ocurren sanidades, y aún blasfeman del Espíritu Santo. Pero la realidad es otra, mi hermano. Yo quisiera, por favor, leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, por favor. Son palabras de Jesucristo. Dice San Marcos 16 en el verso 17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La conjugación verbal en estos textos está en futuro, ¿cierto? Estas señales seguirán. Eso es futuro, ¿cierto, hermano? Dice, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso está establecido en la palabra. Y esto es verdad. Hermanos, pero muchos creyentes no viven esto. Muchos creyentes no viven esta realidad. No es exclusivo de una persona el echar fuera demonios. No es exclusivo de una persona sanar enfermos. No es exclusivo de una persona, mi hermano. Eso fue dado para todo el que cree. Verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cierto, hermano? Y luego dice en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. O sea que los que son salvos han de tener señales de Dios. Y las señales de Dios, hermano, es echar fuera demonios, es sanar enfermos. Esa es la diferencia.
Dios ha hablado a mi vida con relación a su poder. Estamos en un tiempo donde la exégesis bíblica está finita, la hermenéutica está finita. La gente estudia con las ayudas enciclopédicas o online, digitales. Se le hace más fácil interlazar textos bíblicos, lengua hebrea, aramea, griego, tener la significación. Es como más fácil hoy en día poder preparar un mensaje para predicar, un bosquejo, por lo menos un bosquejo para predicar. Hay libros que te invitan a que prediques como ellos te indican. Te dan 500 bosquejos, 1000 bosquejos, 1500 bosquejos, y te ayudan para que tú también digas las referencias que debes emplear, o como llamamos nosotros las ventanas, que son las anécdotas o las ilustraciones que ayudan para un mejor entendimiento del mensaje. También viene el libro para eso. O sea, hoy en día la gran mayoría de personas que están en una iglesia y que predican tienen a su disposición un sinnúmero de herramientas, elementos varios, hermanos, multimedia, para poder armar un mensaje. Pero ese mensaje puede ser muy bonito, pero si no está el poder de Dios, no sirve para nada. Lo siento mucho, tal vez sea muy fuerte y rudo las palabras que digo, pero es verdad, no sirve para nada, mi hermano. Porque lo que nosotros necesitamos es que se conviertan las almas. Necesitamos es que se manifieste el poder de Dios. Hoy en día mucha gente en la iglesia sabe bastante. Muchos se conoce la Biblia de pe a pa, sabe dónde va y dónde no se encuentra un texto bíblico, pero no tiene poder. Y vuelvo y repito, no nos sirve eso de mucho. Necesitamos ese poder. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Estamos claros, hermano? Pero hay una referencia bíblica que quiero usar en esta hora para que nos demos cuenta en qué consiste el Evangelio. Usted lo leyó ya y lo escuchó. 1 Corintios 4:20. ¿Qué consiste el reino de Dios, amado? ¿El Evangelio en qué consiste? En poder, ¿cierto? Pero vámonos, por favor, a Isaías. Isaías, por favor. Capítulo 55. Y vamos a estar leyendo el verso 10. Aquí vamos a entender más claramente en qué consiste el Evangelio, en qué consiste el poder de Dios, en qué consiste la verdad divina. Dice Isaías 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, aleluya, hará lo que yo quiero. ¿Quién está hablando? Dios. La palabra va a hacer lo que Él quiere, lo que Dios quiere. ¿Cuál palabra, mi hermano? La que sale de su boca. Amén. La que sale de su boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. ¿En qué, mi hermano? Será prosperada en aquello para que la envíe. Amado, aquí está la clave del poder de Dios. Para que exista poder de Dios, necesitamos que Dios ejecute. Necesitamos que sea Dios quien obre. Es a través de la palabra que sale de la boca de Dios que se producen los cambios, las transformaciones.
¿Estamos entendiendo eso, hermano? Parece que estuviera predicando yo solo, hermano. Usted no está aquí conmigo. Gloria a Dios, amado. Alabado sea el Señor. Por favor, es necesario que Dios hable. Es necesario que la palabra salga de la boca de Dios. Si sale de la boca de Dios, esa palabra no regresa vacía. ¿Estamos claros? Pero por favor, no leamos tan rápido. Lea nuevamente. Dice, así será. No dice, así es. No dice, así es. Verso 11. Isaías 55. ¿Cómo dice mi hermano? Así será mi palabra que sale de mi boca. Conjugación verbal en futuro. Es necesario que la palabra salga siempre de la boca de Dios. Si el predicador va a predicar, necesitamos que sea Dios quien hable. Porque si la palabra sale de la boca del predicador nada más y no de la boca de Dios, no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que salga de la boca de Dios, hermano? Toda gloria a Cristo, hermano. Debemos ser vasos de honra para el Señor. Debemos limpiarnos para ser usados por Dios. Porque Dios quiere dar de su agua viva. Pero el recipiente donde Dios vierte esa agua para esparcir a los demás ha de estar limpia. Cuando un hombre y una mujer son convertidos a Cristo, van a vivir conforme a la palabra de Dios. Y en eso consiste también el Evangelio, en vivir la palabra del Señor, en hacer lo que la Biblia dice, día tras día, mi hermano. La semana anterior hablábamos del ministro y del ministerio. Y hablábamos que el ministro, antes de ministro, es una persona. Y Dios trata a la persona primero antes que al ministro. Tú y yo, nosotros nos encargamos de la persona nuestra. Cada uno de nosotros se encarga del yo personal. Y Dios se encarga del ministro. ¿Me ha entendido? ¿Cuál es el error en que se ha caído en estos últimos tiempos? En que todo el mundo quiere ser ministro, pero nadie pasa primero por el proceso de Dios, en el que Dios nos habla y nosotros tenemos que obedecer, quitando de nuestro corazón aquellas cosas que no le agradan al Señor, para que podamos ser ministros de Dios verdaderamente. Porque es horrible que un ministro odie a su hermano. Es horrible que un ministro sea chismoso. ¿Cierto, hermano? Un ministro, hermano, sea peleonero, embaucador. Los ministros son tratados antes como personas. Debemos quitar de nuestro corazón aquellas cosas que impiden que Dios obre en nosotros o se manifieste. Hay áreas en nuestra vida que son fáciles de quitar, fáciles de tratar, pero hay otras áreas que son muy fuertes. ¿Cierto, hermano? En alguna ocasión predicamos un mensaje que llevaba por título coraza de metal, coraza de cristal. Porque hay corazas que son como de cristal. Se rompen, amado, con un solo dedito así, ¡tan! Y se rompen, ¿cierto? Pero hay unas que son de metal. Áreas que tenemos nosotros que son durísimas, mi hermano. Y eso para bajar eso, para tumbar eso,
Se necesitan golpes. Pastor, la gloria a Dios. Se necesita trato de Dios. Y Dios perfora con el taladro de él. Ta, 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 ta. Amén, a su nombre. Y eso duele. Hay dolor, produce dolor, muchas cosas que nos producen dolor, hermano, pero son necesarias para forjar después al ministro. Amén, a su nombre. Creo que la ilustración más clara para este concepto es aquella historia de la mariposa que alguien vio salir de una crisálida. Cuando la mariposa sale de la crisálida es porque previamente un gusano se envolvió en ella. La mariposa viene del gusano. El gusano sufre una metamorfosis. Luego de meterse en la crisálida, que es como un saco que él mismo hace, pasado el tiempo se transforma ese gusano en una mariposa. Y cuando sale de la crisálida, lo hace por un pequeño agujero. Y empieza a sacar lentamente su cuerpo por ese pequeño agujero. Y alguien vio que la mariposa hacía mucho esfuerzo para salir por ese agujero. Y entonces tomó una tijera y cortó un poco la crisálida para abrir el hueco más grande. Y cuando abrió el hueco en la crisálida, la bolsa la abrió para que saliera la mariposa y volara. Lo que sucedió fue que la mariposa se cayó y no pudo abrir sus alas. Paz. Cayó en el suelo y quedó allí tirada. Era una mariposa, tenía alas, pero no podía usarlas. ¿Por qué? Porque precisamente el esfuerzo que hace la mariposa por intentar salir de la crisálida, el esfuerzo que hace al salir de la crisálida, le ayuda para fortalecer todo su ser interior. Hay fluidos internos que empiezan a recorrer por todo su ser para fortalecerla. Esa cosa dura, fuerte que le toca vivir a esa mariposa forma parte de su proceso. Y un ministro de Dios necesita ser forjado en situaciones aún dolorosas, duras. Amén, a su nombre. Porque después tenemos un ministro pechichón, consentido. Y eso, hermano, no está bien. El ministro que se enoja porque el otro no lo miró. El ministro que se enoja porque no lo llamaron, porque no lo felicitaron, porque por cualquier cosa anda enojado. ¿Usted cree que Dios quiere un ministro así, hermano? No. ¿En qué consiste el evangelio, hermano? En vivir la palabra. Amén. En vivir la palabra. Y la palabra exige de nosotros ser mejores cada día. ¿Estamos entendiendo? En la medida que nosotros buscamos al Señor, en la medida que nosotros nos entregamos al Señor y hacemos su voluntad, vamos a acercarnos cada día más a su presencia. ¿Estamos entendiendo eso? Por favor, vaya al Salmo 105. Salmo 105. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el Salmo 105, verso 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Hermano, por favor, si usted va a buscar a Dios, usted va a dejar su vida tirada en el altar de bronce. Amén. Porque en el altar de bronce tenemos que morir. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando buscamos su rostro, Él nos va a iluminar y van a ser expuestas todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y entre más nos acercamos, más, hermanos, van a verse aquellas cosas que antes no se veían.
Si usted mira, saca su pañuelo aquí, por favor, y lo revisa, usted tal vez encontrará que su pañuelo está limpio, pero en la medida que usted se acerca a la luz para verificar esa limpieza, empieza a verse algunas vetas, manchas, suciedades, mugre, que no veíamos porque la luz estaba distante al objeto que estábamos analizando. Y si usted pone su pañuelo frente a la luz, doctor, se va a ver más, ¿cierto, hermano? Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio, hermano? En acercarse más y más al Señor. En eso consiste el Evangelio. Cuando nos acercamos más y más, vamos a empezar a mostrar algunas cosas que no creíamos que teníamos. ¿Estamos entendiendo? Inmediatamente el poder de Dios está sobre ti. Escuche bien. Dios pone su sello sobre nosotros cuando le buscamos. Tal vez usted alguna vez ha escuchado esta palabra, la ha dicho, o se la ha escuchado a alguien. Tal persona tiene el rostro resplandeciente, ¿cierto? Se ve santo, se ve santa. ¿Usted lo ha escuchado, hermano? Amén. Eso se debe a búsqueda de Dios. Dios ha derramado sobre su iglesia una particularidad bien especial para tener el discernimiento de aquellas cosas en las cuales un creyente que busque a Dios, hermano, puede estar dotado, capacitado para discernir si alguien está bien con Dios, porque se le nota un color gris cuando no está bien con Dios, se notan opacos cuando no está bien con Dios. He hablado con varias personas y lo tienen. Me han compartido, ¿le ha pasado a usted, pastor? Sí, lo he visto en personas que no están bien con Dios, se ven grisosos, se ven que no están en la búsqueda, están en pecado, hay pecado en sus vidas, se ven distintos. ¿Me ha entendido? Porque Dios pone su sello en aquellos que le buscan. Moisés subió a la presencia de Dios y cuando bajó de allá, la gente no podía mirar el rostro, porque el sello de Dios estaba puesto en él. ¿Me ha entendido, hermano? ¿Qué sucedió cuando Jesús llegó a Gadara? ¿Qué sucedía cuando los discípulos caminaban por allí y los demonios se manifestaban señalándolos que eran hijos de Dios? ¿Qué pasaba? Que el sello de Dios estaba en ellos y los demonios reconocen los que son hijos de Dios. De Jesús, a cada momento se lo decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Con Pablo, aquel espíritu de adivinación que estaba en la muchacha del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Capítulo 16, cuando le dijo: ustedes son siervos de Dios Altísimo. ¿Por qué sabía? Por el sello de Dios. ¿Estamos entendiendo? El sello de Dios, hermano. Amados, hay que buscar a Dios, porque en eso consiste el Evangelio, en buscar a Dios, en buscar continuamente su rostro. Pablo le llama orar sin cesar. Hay que orar sin cesar. En eso consiste el Evangelio, en orar, hermano. Pero hoy la iglesia no tiene tiempo para orar porque está en Facebook. Predican en Facebook como usted no tiene idea. Se la pasa en el WhatsApp mandando mensajes a todo el mundo. De pronto cualquier persona puede decir: pero eso es bueno, pastor. Gloria a Dios. Pero lo que transforma es el poder. Amén a su nombre. ¿Qué dice la Biblia? Que a Dios le plació salvar a este mundo a través del Facebook,
del WhatsApp. Así dice la Biblia. Dice a través de la locura de la predicación. Y la predicación no es algo escrito. La predicación es una oratoria. Amén. La predicación es la proclamación pública del Evangelio. Se requiere que el ministro, que el hombre de Dios, hable la palabra, mi hermano. Hable la palabra. Cuando se habla la palabra, Dios actúa. Dios obra. La Biblia dice que cuando Pablo predicaba, las almas se convertían. Pedro predicaba y se convirtieron 3,000, mi hermano. Ahora existen los mismos ministerios de mimo, ministerio de payaso. Eso no convierte a nadie, mi hermano. Tenemos que volvernos a la senda antigua. ¿En qué consiste el Evangelio? En someterse a la voluntad de Dios. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Quiero terminar diciéndole esto, mi amado. Si Isaías 55, verso 11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada, nosotros como iglesia debemos procurar que Dios hable a través de nuestros labios, a través de nosotros. Y para ello debemos morir todos los días. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Me han entendido, hermano? Hoy parece, hermano, que el evangelio que se predica, es como anticuado. La tecnología ha absorbido enormemente el poder de manifestación y gloria del Señor en las iglesias. Para sentir la presencia de Dios, apagan las luces, prenden el hielo seco. Para poder ministrar se necesita, o que Dios se manifieste, se necesita que una batería esté sonando. Me parece más bien que hay una manipulación de emociones cuando se predica de esa forma. El tum tum de la batería hace que el tum tum de nuestro corazón se asemeje, y eso nos lleva a una emoción colectiva. A veces es un efecto de masa. Muchas veces usted ha llorado sin querer llorar viendo una película. Muchas veces usted se le erizan los vellos cuando está en algún estadio viendo algún evento deportivo. Pero eso no significa que Dios esté allí. ¿Cierto, hermano? Son las emociones. Y hoy estamos en un tiempo donde la emoción está reinando en medio del pueblo. Y muchas personas dicen, Dios me ha tocado. Dicen, Dios me tocó. Pero no hay cambio. Y si Dios toca, hay cambio. Amén, hermano. Si Dios te toca, tú tienes que cambiar. Porque es que nada de lo que toque Dios sigue siendo lo mismo. Amén. Nada de lo que toca a Dios sigue siendo lo mismo. Hoy hay mucha emoción, hermano. Mucho grito, mucha algarabía, pero no hay poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, se la van a ver conmigo cuando llegue allá. Vamos a probar, no la palabra, sino el poder. Amén. Sino el poder. Amados, Dios está buscando hombres y mujeres
que se pongan en la brecha, que le busquen en espíritu y en verdad, que paguen un precio, no por fama, no por un nombre específico, no para ser conocidos por los hombres, sino para ser conocidos por Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, hermano, a pagar el precio de búsqueda, a aislarse, no contaminarse con todas las algarrobas y todo lo que ofrece este mundo, sino despojarse de aquello, hermano, que pretende tomar a la iglesia y sentarla y dejarla, hermano, inmóvil. Todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que nos escuchan por la internet, en la radio, en la televisión, deberíamos considerar esto, hermano. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes en Cristo, deberíamos manifestar más y más el poder de Dios. No ha pasado el tiempo del Espíritu, todavía está presente. No ha pasado el tiempo del Espíritu, dije, todavía está presente, hermano. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente lo que sucedía, mi hermano, cuando los discípulos predicaban. La sombra de Pedro sanaba, no era la sombra, ni tampoco Pedro, hermano, sino el poder de Dios que se manifestaba a través de estos hombres. Buscaban a Pedro para que levantara muertos. No era Pedro, mi hermano, era el poder que estaba y que se manifestaba a través de este siervo. Ellos cambiaron. Pedro no era la persona que terminó siendo. Pedro era tal vez peor que muchos de nosotros, pero un día se puso en las manos del Maestro, y el día que el Espíritu Santo llegó a su vida, cambió. Ahora predicaba la palabra con denuedo, sin miedo, no estaba escondido, como muchos de nosotros estamos escondidos muchas veces. Queremos que alguien predique, pero no nosotros. Queremos que alguien vaya y hable, pero no nosotros. Y mientras tanto este mundo destruyéndose, amado, y los gobiernos aprobando leyes que van en contra de la vida, en contra de la naturaleza, y los creyentes callados, asustados. Pero si el poder se manifiesta en nosotros, haríamos libre a todo el que está cautivo, mi hermano. Alabado sea el Señor. A través de los apóstoles hacía el Señor milagros. Amén a su nombre. Dice la Biblia en Hechos 2:43: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas cosas eran hechas por los apóstoles. Amados, este es el mensaje que quería predicar en el nombre de Cristo Jesús. ¿En qué consiste el Evangelio? El reino de Dios consiste en poder de Dios, hermano. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos entrar a la búsqueda de ese poder. Está disponible para todos, hermano. Yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que me está escuchando que quisiera tener ese poder? ¿Hay alguien, hermano, que quisiera ser portador de esa gloria? Pero déjeme decirle algo bien hermoso. La gloria postrera será mayor que la primera. El mismo Señor dijo: ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Vamos a buscar el poder. Vamos a dejarnos, hermano, de estar enredados en las redes sociales, de estar viendo televisión, de estar entregado a las novelas,
que estar, hermano, entretenido en lo que Satanás te pone. Vamos a dejar de estar pensando en que la gente me tiene rabia, que están hablando de mí, que ese mensaje era conmigo. Vamos a dejarnos de eso, mi hermano. Dios nos está limpiando. Porque Dios te quiere como un siervo suyo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Inclinen su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra, Señor, la cual nos invita